muchísimas gracias por esta invitación a Aula Magna. Agradecerle, por supuesto, a Renzo Ibáñez, que fue el que me contactó, y a Evelyn Orcón, a quien, por supuesto, conozco y que siempre, con la fluidez, la brillantez que la caracteriza, ha hecho esta presentación. A mí me impactó cuando salió la nota sobre las cosas que no deberían de preguntar acá, que no apareciera el nombre de Víctor Raúl ahí en la torre, pero supongo que de eso sí podemos hablar y sí queremos hablar. Yo me he permitido poner acá a mi espalda una foto de Víctor Raúl entrando a Cajamarca, a caballo peruano de paso, para darle un marco más adecuado a esta reunión que yo, por supuesto, agradezco. Yo quiero decirles que dentro del currículum que se ha leído no se ha mencionado que yo soy profesor en la Universidad Nacional de Ingeniería y en el curso de posgrado de Gerencia Empresarial, y que soy también profesor en la Pontificia Universidad Católica en el curso de Gestión Minera, y que, por supuesto, también participo en el mundo académico, como se ha mencionado. Yo les agradezco mucho esta oportunidad. Yo soy un ferviente creyente que todos los estamentos de la sociedad tenemos que estar conectados, y, por supuesto, el sector empresarial no es un sector ajeno al tema político. Yo siempre repito, hasta el cansancio, alguna gente me ha corregido que eso no fue lo que quiso decir, pero hasta el cansancio, de que Aristóteles decía el hombre es un animal político, y Aya de la Torre agregaba, y si no es político, se queda en lo primero. Y yo insisto que yo no soy un animal, simplemente soy un animal político, y por lo tanto sí participo dando opinión, no participo en vida partidaria, aunque fui tantas veces a Alfonso Ugarte cuando vivía Víctor Raúl, tuve la suerte de conocerlo, beber de su conocimiento, de su bonomía, de su docencia, de su decencia, de sus calidades como hombre, de esa sencillez que él tenía siempre, de su profundo pensamiento. Así que yo estoy cercano a la memoria de Víctor Raúl y, por supuesto, la voy a defender hasta el último día de mi vida. Habrán pasado 40 años de su muerte, pero igual estamos juntos a él y siempre recordándolo y, por supuesto, hasta venerándolo en cierto sentido. Yo quería hablarles hoy día un poco sobre la situación económica del Perú en estas épocas del coronavirus. Como muy bien Evelyn Orcón lo ha mencionado, este es un mundo distinto en el cual nos toca vivir. Yo creo que gente mucho mayor que ustedes que me han presentado, ciertamente nunca hemos visto una cosa como esta. Esto es una guerra mundial, totalmente mundial, una guerra que toca a todas las personas del mundo, una guerra global, y que, por supuesto, tenemos que enfrentar con esa visión, pero siempre buscando, por supuesto, el interés de nuestro país. Y en ese sentido, yo soy de los que creo que el Perú ha vivido muchas crisis en el pasado. ¿Y qué decir las crisis que tuvo que vivir Víctor Raúl? Por supuesto, él las conoció casi todas, porque él nació después de la guerra con Chile, que fue, quién sabe, la peor. Pero ciertamente tuvimos el año 90, lamentablemente, esa inflación que tuvimos terrible de 7.650%, producto de errores que se cometieron en la economía peruana y que, por supuesto, no son todas achacables al primer gobierno de Alan García, porque él venía de una inflación muy alta del segundo gobierno de Belaúnde. Es interesante leer en las metamemorias de Alan García cómo él dice que él recibe el país con cerca de 150% de inflación. 150% de inflación es muy alto, es muy alto. Así fue como comenzó el gobierno, el primer gobierno de Alan García, y por supuesto hubieron muchos errores que se cometieron y hay que reconocerlos en el campo económico,
que llevaron a una inflación de 7.600%. Yo rindo mi homenaje, por supuesto, a un hombre como Abel Salinas, que quiso solucionar el problema, pero que fue tan difícil solucionarlo. Lo cierto es que la crisis del año 90 fue feroz realmente. El terrorismo de toda la década de los 80, diría yo, fue un aspecto que también impactó enormemente a la economía peruana. El fenómeno del Niño de 1983, a veces nos olvidamos, hizo que la economía peruana decreciera en 13%. Ese fue el comienzo del fin del segundo gobierno de Belaúnde, lo cual llevó pues a un gobierno que evidentemente no fue todo lo exitoso que uno hubiese querido. El año 1929, con el crack de la bolsa de Nueva York, que por supuesto los apristas y Aya de la Torre sí lo conocieron muy bien, porque el crack del 29 fue lo que impulsó, quién sabe, la caída del presidente Augusto B. Leguía el año 1930. Lo cierto es que el crack del 29 tuvo un impacto sobre toda la economía mundial y para remate, después vino la década que nos llevó a la Segunda Guerra Mundial, el año 1939-40. Entonces, realmente lo que hemos vivido en esas crisis ha sido terrible. Pero quién sabe, la peor de todas las crisis que hemos vivido en el Perú ha sido por motivos de la guerra con Chile. Hay que entender que la guerra con Chile nos encontró en muy mal estado económico. Yo invoco a nosotros, a los que nos gusta la historia, a leer mucho. Como decía Víctor Raúl, él era un maestro. Yo rindo mi homenaje a Víctor Raúl como maestro. Y él insistía, jóvenes a leer, a aprender, y los que saben a enseñar. Y vamos avanzando. Lo cierto es que la década de 1870, con el presidente Balta y la cantidad de ferrocarriles que se construían en el Perú, llegó un momento donde se construían 8 ferrocarriles al mismo tiempo, en un país con una economía relativamente frágil como la del Perú. Construir 8 ferrocarriles, y el señor Henry Meigs, por supuesto, tenía mucha responsabilidad en ello, pero los gobernantes de entonces permitieron ese dispendio. Quién sabe, eran obras de infraestructura, pero que no se podían hacer todas a la vez. Y eso nos lleva a 1879 y, por supuesto, nos encuentra en muy mala situación económica y no pudimos ni siquiera comprar el armamento que tanto necesitábamos. Lo cierto es que después de la guerra con Chile, el Perú quedó absolutamente devastado. Y algunos economistas sostienen que tomó 30 años en recuperarnos. 30 años. Esa no es la situación en la que estamos ahora, porque nosotros venimos de 30 años de tener una economía muy sólida, entre los cuales está el segundo gobierno del presidente Alan García, que será evaluado en la historia y en la historia económica del Perú en una forma distinta que lo que hacen los opositores hoy día. El gobierno del presidente García tiene el récord de tener más de 7% de promedio anual de crecimiento en sus 5 años, incluyendo la crisis del 2008, que fue la crisis de las hipotecas en Estados Unidos. Lo cierto es que ese fue un éxito, porque Alan García supo promover la inversión, supo darse cuenta que la inversión era el motor de toda la economía, supo tratar con el capital. Y eso, por supuesto, a los jóvenes y a los apristas les tiene que llamar la atención, porque Aya de la Torre decía, hay que saber tratar con el capital. Él decía el capital extranjero. Pero el mundo ha cambiado. Hoy día la inversión en el Perú es esencialmente peruana. Mucha gente no lo sabe. Del 100% de la inversión en el Perú, 80% es inversión privada y 20% es inversión pública, que por supuesto tenemos que exigir que se maneje adecuadamente en beneficio de la población, en beneficio de los más vulnerables, en beneficio de luchar contra la pobreza. Y esa inversión pública representa el 20% del total de la inversión.
Del 80% restante, 80% es inversión de peruanos, nacional, la micro, la pequeña, la mediana empresa, peruanas, y 20% es inversión extranjera, que viene con nuevas tecnologías, con nuevos procesos, y que de acuerdo a la Constitución Política del Perú es tratada en las mismas condiciones que el capital nacional. Y eso está bien, porque en un mundo global ya no se trata de dónde viene el dinero, se trata de generar la riqueza en el país, de generar los puestos de trabajo en el Perú. Y eso es lo importante. Y por supuesto, eso me lleva a hablar del problema económico que estamos viviendo en este momento. La última crisis que hemos tenido ha sido pues la del 2008-2009, curiosamente coincidente con el gobierno del presidente García. Esa crisis de las hipotecas fue una crisis que generó un problema en los Estados Unidos y generó un problema en las bolsas de valores de muchos países. Y el Perú, como país muy relacionado a los Estados Unidos, por supuesto tuvo un impacto. Pero de esa crisis se salió en 2 o 3 años. El Perú salió mucho más rápido porque venía con una fuerza, con la inversión, con el crecimiento que tenía, impresionante. Eso habrá que reconocérselo a ese gobierno del doctor García. Esta crisis que estamos viviendo ha venido violentamente. ¿Quién en su peor pesadilla hubiese creído que íbamos a tener un problema como este? Nadie pudo pensarlo. En esta cuarentena medieval, como se le ha dado por llamar, yo he leído pues mucho y leo en general mucho, pero un libro que pasó por mis manos fue el libro La peste, de Albert Camus. Albert Camus escribe en la década de 1940 un libro sobre la peste, una peste que se generó en Orán, en el norte de África, donde él nació, y que por supuesto tiene que ver mucho con Francia, porque Francia tiene mucho de vinculación con el norte de África. Y cuando uno lee ese libro de 1940, uno dice, caramba, esto es lo que ha pasado, pero no a nivel de una ciudad o un pequeño pueblo, sino ha sucedido a nivel de todo el mundo. Y por supuesto, las soluciones a eso son pues mucho más serias. Lo que es concreto es que, de acuerdo al INEI, el PBI del Perú decreció en 40% en el mes de abril respecto al mismo mes del año anterior. La caída fue más severa que la registrada en marzo, que fue de 16% de caída. Este año, 2020, el PBI, el Producto Bruto Interno, todo lo que producimos en el Perú, va a caer entre 12,5% y quién sabe 15%. Por supuesto que el Perú tiene fortalezas que se han generado en todos estos años y rebotará la economía, pero ciertamente tenemos que hacer un gran esfuerzo para no solamente rebotar, sino crecer mucho más. El presidente García y todos los gobiernos que lo han sucedido hablan de la lucha contra la pobreza. Y la lucha contra la pobreza no es una cuestión lírica, es una cuestión de generar riqueza, de generar inversión, de generar empleo, de generar oportunidades. Y eso es la nueva socialdemocracia. Esa es la novedad. El mundo ya no está, después de la caída del muro de Berlín, en la dicotomía entre comunismo y capitalismo. Hoy día todos estamos por el bienestar de nuestro pueblo y eso es lo que todos necesitamos buscar. Eso es lo que decía Aya de la Torre cuando hablaba de pan con libertad, no quitarle al que tiene, sino generar para el que no tiene. Aya de la Torre se adelantó a su tiempo. Fue un hombre que maduró, por supuesto, y que supo combatir al comunismo, pero también distanciarse de lo que pudiera ser la derecha recalcitrante. Es probable que la contracción del año 2020, como dice el economista Elmer Cuba, podría tomar más de 3 o 4 años en recuperarnos si es que no tomamos medidas adecuadas. Es evidente que tenemos que tomar un impulso adicional para poder compensar esta crisis.
Hay sectores en el Perú que han sufrido mucho más, y aquellos de ustedes que trabajan en el sector turismo o en el sector de restaurantes o en el sector de los cines o los gimnasios saben muy bien. Eso se paralizó completamente, sin ninguna posibilidad de poder reabrirse en el corto plazo. Ahora recién están comenzando a avanzar. El consumo interno, ¿quién compró un vehículo, un carro en la época de la pandemia? ¿Quién compró un departamento? Es decir, realmente todo eso se paralizó. Y por supuesto, yo creo que el gobierno del señor Vizcarra se equivocó a la hora de no exigir protocolos sanitarios en vez de cerrar las actividades. Yo creo que debió haberse hecho mucho más inteligentemente. Yo no soy un especialista, no soy un epidemiólogo, pero ciertamente creo que el Ministerio de Salud debió salir con protocolos y generar esa necesidad de que quien quisiera operar tuviera los protocolos adecuados. Yo creo que así debió manejarse la crisis. Evidentemente, no es momento de buscar culpables, porque realmente esta fue una ola que nadie sospechó, una ola que realmente es increíble lo que ha pasado. Lo que es concreto es que otros sectores sí pudieron haber seguido operando más o menos. La pesca, por supuesto la agroindustria, la minería que está en las zonas aisladas. Los campamentos mineros son poco menos que zonas de cuarentena. Y por supuesto, países como Chile, Canadá, Australia, no paralizaron su minería. Y nosotros estuvimos insistiendo, reflexionemos, no paremos la minería, porque la minería tiene varios aspectos positivos, más allá que yo haya trabajado más de 40 años en minería. Por algo conoceré el sector, pero lo que es concreto es que la minería ha podido seguir operando con los cuidados y los protocolos adecuados. Y eso hubiera permitido que la economía peruana no decayera tanto. Lo que es concreto es que el Perú es el que peor performance ha tenido en los dos frentes, en el frente de la salud y en el frente económico. Hay países que decidieron, como Suecia, no cerrar su economía y les fue pésimo en el frente de la salud, pero no pararon su economía. Y bueno, la economía sueca ahí va avanzando. El Perú hizo la cuarentena medieval, paró todo y todavía tenemos casi la mayor cantidad de muertos por cada millón de habitantes. Y entonces eso es evidente que no ha funcionado. Ahora, echar la culpa, la verdad es que nadie es especialista en una pandemia como esta. La salida de la crisis va a depender de la pronta contención de la enfermedad. Y por supuesto, el señor ministro de Salud tiene que responder qué cosa es lo que ha pasado acá. Cuando el señor Vizcarra se rasga las vestiduras y dice, no me pueden estar llamando a mis ministros al Congreso. Yo no sé en qué democracia viven, pero que yo sepa, toda mi vida he visto que los ministros van a los congresos a informar. Una conversación con los congresistas es lo que tiene que suceder. También dependerá de cuánto afecte los balances de las familias y de las empresas. Las familias están muy golpeadas y les puedo asegurar que las empresas, especialmente la micro y la pequeña empresa, pero todas, la mediana y la grande también se han visto sumamente afectadas. Y por supuesto, tenemos que ver de que estas empresas puedan salir. Y por supuesto también depende de la respuesta de las políticas macroeconómicas potentes y prolongadas. Soluciones de corto plazo no van a solucionar el problema de la depresión económica, porque hay que entender, no se trata de una recesión económica. Aquellos de ustedes que son economistas me entenderán. La recesión económica se contempla como 2 trimestres que no se crece o algo así. Yo no soy economista. Pero la depresión económica es cuando, por supuesto, toma muchísimo más tiempo salir adelante en una crisis como esta. Hay, por supuesto, riesgos elevados en toda esta situación, que se pueda romper la cadena de pagos y en ese sentido, por supuesto, Reactiva Perú
el Banco Central de Reserva y el Ministerio de Economía y Finanzas han actuado adecuadamente. Yo quiero decirles algo que no han repetido muchas veces. El señor Julio Velarde fue presidente del Banco Central cuando Alan García, él fue elegido en esa época para ser presidente del Banco Central. Interesante dato. Y por supuesto, el señor Julio Velarde es un prohombre del Perú, presidente del Banco Central, que realmente ha sacado el pecho por el país. No hay derecho que en el Congreso de la República el otro día lo hayan maltratado al señor Julio Velarde. Yo defiendo al señor no solamente como persona, sino como un hombre probo y un hombre que además ha sido reconocido como el mejor banquero del mundo, banquero central del mundo. Y nosotros lo tenemos acá en el Perú. Parece que no valoramos a nuestra gente. A Dios gracias, ese señor va a cumplir 15 años de haber sido elegido presidente del Banco Central. Eso me lleva a pensar que fue elegido en el gobierno del presidente García. Por supuesto que el avance del COVID en los Estados Unidos es un tema preocupante y es un riesgo, porque eso tiene un impacto sobre la economía mundial. El malestar social que puede generarse en el Perú es un riesgo gravísimo que tenemos que enfrentar. Y a Dios gracias, hoy día ya salió el señor Vizcarra a llamar a elecciones, porque había pues la duda si es que iban a llamar o no iban a llamar elecciones, y estamos a un año, a menos de un año, porque en abril se dan las elecciones y en julio del próximo año tendremos nuevo presidente del Perú. Lo que es concreto es que los sectores que se van a recuperar más rápido en el Perú son la minería, la pesca y por supuesto la agroindustria. Y yo creo que tenemos que enfocarnos en esos sectores, más allá de mis intereses personales. Pero yo tengo que sacudirme de mis complejos para hablar ante ustedes. Y no tengo ningún reparo de decirlo, porque yo sí creo firmemente, conscientemente, de que el sector minero descentraliza el Perú, genera actividad económica donde el diablo perdió el poncho, ahí en las zonas altoandinas, ahí donde se justifica construir las carreteras, la infraestructura eléctrica, la infraestructura hídrica. Y yo creo que en el Perú necesitamos, mi padre solía decir, ¿cómo hacemos para pasar esa muralla que significan los Andes peruanos? La única manera es generando actividad económica en los Andes para poder pasar a la selva, ir de la costa a la selva, integrar a nuestro país. La minería es un sector que genera mucha integración y, por supuesto, está ubicada en zonas de extrema pobreza y necesitamos generar más para que haya mucho más círculo virtuoso en el sentido de que puedan haber más proveedores a la minería, micro y pequeñas empresas que puedan proveer de bienes y servicios. La recuperación del empleo va a ser lamentablemente más rápido en unos sectores que en otros. Y tenemos que trabajar para que se recupere lo antes posible. Es evidente que la inversión tiene que ver con la recuperación del empleo. Si nosotros no generamos más inversión rápidamente, desburocratizamos nuestro país, no vamos a poder generar esos puestos de trabajo que se necesitan. No creamos que porque se generan puestos de trabajo en la punta del cerro o en los puertos del Perú, en el caso de la pesca, o en los campos del Perú, en el caso de la agroindustria, no se genera un impacto positivo en las ciudades. Claro que sí. La economía se integra con todos los sectores y eso es lo más importante. Lo que es concreto es que uno de los aspectos fundamentales es que no podemos perder el optimismo. El Perú está hecho por peruanos optimistas. Aya de la Torre fue un optimista a ultranza, un hombre que sufrió tanto, un hombre que tuvo tantas persecuciones que no lo dejaron venir ni al entierro de su madre. Es decir, realmente cosas increíbles, las cosas que tuvo que vivir. Y yo creo que él nos enseñó también a ser optimistas, a educarnos, a prepararnos, a ser optimistas que el Perú
va a tener un futuro mucho mejor. Y en eso es lo que tenemos que trabajar. Lo que es concreto es que para poder avanzar, lo que tenemos que hacer es avanzar en un desarrollo sostenible. ¿Y qué cosa es un desarrollo sostenible? Y no estoy hablando en teoría, estoy hablando en la práctica. El desarrollo sostenible, de acuerdo a las Naciones Unidas y a los objetivos de desarrollo sostenible, involucra una suerte de mesa de 3 patas, que tenga una pata que es el cuidado del medio ambiente, la segunda pata que es el desarrollo social, con salud y nutrición, educación, infraestructura básica, seguridad y justicia, y una tercera pata que es fundamental, que es el desarrollo económico. Del cuero salen las correas, y no hay forma de generar ese desarrollo sostenible si no hay desarrollo económico, si no hay cuidado del medio ambiente y si no hay desarrollo social. Lo que estamos viviendo en esta pandemia es esencialmente los problemas que estamos heredando del pasado. Los servicios de salud pública principalmente tienen que ver con el problema de no haber invertido adecuadamente. Yo sé que en el gobierno del presidente García se construyeron una serie de hospitales y he visto los videos, pero ahí paró y nadie continuó. Y eso es grave, y eso es muy grave. Lo cierto es que tenemos que generar actividad económica para poder invertir en salud y nutrición, en educación, en infraestructura básica, en seguridad y en justicia. No hay otra manera. Y en ese sentido, yo creo que el sector minero tiene un círculo virtuoso. Y el círculo virtuoso tiene que ver con la exploración de las entrañas de la tierra del Perú. Saber qué tenemos bajo nuestros pies. Y por supuesto, es evidente que la exploración es algo muy técnico, muy profesional. Y en ese sentido, hay que promover la exploración. En Canadá, en Chile, en Australia, toma mucho menos tiempo conseguir los permisos para explorar. Y la exploración en minería es lo mismo que la investigación en el resto de actividades industriales, sociales. ¿Quién puede estar en contra de la investigación del subsuelo del Perú? Hay que promover la investigación y hay que promover la exploración. Y eso permite descubrir yacimientos. Esos descubrimientos se construyen, que permite construir infraestructura, y de esa construcción viene la producción minera. Es un círculo virtuoso. El Perú hoy día es ya un importante productor de metales a nivel mundial, pero podría ser mucho más. Cuando dicen que somos una economía primario exportadora, un poco peyorativamente, ¿y qué cosa es Australia? ¿Y qué cosa es Canadá? ¿Y qué cosa es Chile, que es el país más exitoso de América Latina? ¿Y qué cosa es el Perú desde 1990? Y por supuesto, yo recuerdo haberlo escuchado a Alan García en alguna reunión antes de ser elegido por segunda vez, diciendo, ojalá que me toquen buenos precios de los metales para poder hacer un buen gobierno. Él sabía que el fundamento de la economía peruana tiene que ver con poner en valor nuestros recursos naturales, la bendición de los recursos naturales. Los antimineros hablan de la maldición de los recursos naturales. ¿Dónde se ha visto que Dios va a haber maldecido al Perú con recursos naturales? Todo lo contrario. Lo que hay que hacer es desarrollarlos con cuidado del medio ambiente y con respeto a las comunidades. Por supuesto, la minería trae muchos aspectos positivos, dinamiza la economía local. Es decir, cuando ustedes van a Arequipa, la ciudad de Arequipa, es otra cosa que antes de lo que era con Cerro Verde. Hoy día los centros comerciales, hoy día el movimiento económico. Y eso tiene que ver con Cerro Verde, con el impacto de Bambas a la ciudad de Arequipa, con el impacto de Hat Bay, que tiene la mina de Constancia, y por supuesto con el esfuerzo de los arequipeños. Se ha generado empleo, se genera empleo, se generan servicios, se generan compras locales, que es muy importante. Es una dinamización de la economía y que genera la posibilidad de infraestructura. Yo decía hace un rato,
Las minas están pues donde el diablo perdió el poncho. ¿Quién construye una carretera a esas zonas a 4.000, 5.000 metros de altura? La única justificación puede ser la actividad económica. Esas vías de comunicación son importantes, la electrificación del Perú. La minería consume el 52% de toda la energía que se produce en el Perú. Eso significa que la minería justifica toda la industria eléctrica del Perú. Y por supuesto, también contribuye con las comunicaciones, con los recursos hídricos, los reservorios que se construyen en las zonas altoandinas de nuestra patria. La educación y la salud son importantes en el sector minero. Y por supuesto, ese desarrollo tiene que venir acompañado con una gestión ambiental adecuada, con una mejora de productividad, potenciando oportunidades y por supuesto proyectos de desarrollo. Además de eso, contribuye con impuestos, por supuesto, el canon minero, las regalías, los derechos de vigencia. Ya que el Estado utilice mal esos recursos, es un tema que nos compete a todos los peruanos, ya no solamente a los que estamos en minería. Y en ese sentido, tenemos que exigir el buen uso de los recursos públicos. Y eso nos lleva a que tenemos que asumir una responsabilidad. Muchas veces la gente ve a la empresa como aquella institución que tiene que tener responsabilidad social empresarial. Muy bien, la responsabilidad social empresarial es una parte de la responsabilidad social. El profesor Michael Porter de la Universidad de Harvard habla del valor compartido. Y claro, las empresas tenemos que compartir valor con la sociedad, pero carne no viene sin hueso y valor no viene sin responsabilidad. Y la responsabilidad social no es solamente de la empresa, es de todos los estamentos de la sociedad. El objetivo de la responsabilidad social tiene que ser el desarrollo sostenible del país. Y en ese sentido, no puede estar ausente el Estado a nivel nacional, regional, provincial, distrital. No puede ser que las ONGs no sean bien fiscalizadas. No puede ser que las iglesias no participen o que las comunidades entorpezcan y no traten de entender cuál es el problema de la producción. Yo creo que eso tiene que ver con la integración de nuestra sociedad. Tiene que ser una sociedad que permita un desarrollo mucho más armónico. ¿Cuáles son las claves de la reactivación? Específicamente en minería, pues ciertamente los precios están subiendo y no es casual. Lo que pasa es que la economía mundial está comenzando a mejorar y hoy día los precios del cobre están igual a marzo de este año y el precio del oro está más arriba y el precio de la plata también ha subido. Y por supuesto hay que darse cuenta que en esas circunstancias es una oportunidad para el Perú. Nosotros tenemos que poner en valor todo lo que tenemos. Lo cierto es que la gran y la mediana minería son 100% formales. Emplean a más de 200.000 personas y a más de 1 millón de peruanos en forma indirecta. Tienen un portafolio, el Perú tiene un portafolio por 60.000 millones de dólares. Es decir, ustedes escucharán en mi voz una desesperación, porque no hay derecho que no se pongan en valor estos proyectos. Y por supuesto es indispensable el apoyo, el respaldo político del gobierno nacional, regional, local, para desarrollar estos nuevos proyectos que tanto se necesitan. Yo no voy a entrar en detalles mayores de minería porque creo que los aburriría, pero creo que estamos haciendo mucho por reactivar el sector minero. Pero no basta la reactivación de la economía después de la contención, donde lamentablemente, como lo he dicho anteriormente, somos de los peores países en la contención de salud y de los peores países en términos del decrecimiento de la economía. La verdad es que la mezcla es una bomba atómica y por eso es que tenemos que enfrentar esa bomba atómica. Y es por eso que yo vengo diciendo en algunas presentaciones que tenemos que poner en valor todo lo que tenemos, esos 60.000 millones de dólares, pero no solamente en minería. No hay derecho que Chavi Mochit 3 esté paralizado
al 80% de avance de obra. El sueño de Víctor Raúl. Rezaba en un panel ahí en la irrigación de Chavimochic cuando comenzó. Yo lo he visto. Lamentablemente ahora la han quitado. Yo espero algún día poder volver a poner ese muro y que diga el sueño de Víctor Raúl. Porque ahí en la torre fue el que promovió Chavimochic como buen trujillano, pero además como buen peruano. Sabía que había excedentes de agua en el río Santa y que faltaba agua en las pampas entre Trujillo y Chimbote y por supuesto ahora entre Trujillo y Paiján. Y por supuesto no hay derecho que eso esté paralizado al 80% de avance de obra. No hay derecho que Majes Iguas 2 en Arequipa esté paralizado porque no se llega a poner de acuerdo con una adenda que es una cosa menor. No hay derecho que Alto Piura no esté avanzando. No hay derecho que en las pampas de Pisco, en Ica, no haya más agua que se podría represar en las partes altas. Yo creo que es indispensable pensar en retener las aguas en las zonas altoandinas de nuestra patria. Ustedes comprenderán, yo no soy pues agricultor, pero sí soy peruano y quiero que en la costa del Perú también hayan oportunidades para todos los que trabajan ahí. En Chavimochic, hoy día hay cerca de 35,000 hectáreas irrigadas. ¿Saben cuántas hectáreas se irrigarían con Chavimochic? 3, 100 y pico mil hectáreas más. Se más que triplicaría la cantidad de hectáreas y eso generaría puestos de trabajo a decenas de miles de liberteños, cajamarquinos, de gente de Lambayeque. No hay derecho y yo creo que es indispensable poner en valor. Por supuesto, la pesca. Hay que promover, si es que hay pesca en el mar peruano, hay que ver de que podamos ponerla en valor, porque si no, esa pesca se va a otro país y no hay derecho que los peruanos no podamos promover todos nuestros puertos, toda nuestra capacidad de pesca. Y por supuesto, en el campo de la minería hay muchísimos proyectos que están por desarrollarse. Verbo y gracia, tía María. Y yo acá sí quiero hacer, si es que hay alguien acá de Arequipa, de Moquegua, del sur del Perú, yo creo que ya tía María pasó de ser un problema de Cocachacra o del Valle del Tambo a ser un problema del Perú. El Perú necesita demostrar que podemos sacar adelante las inversiones. Y el caso de tía María específicamente, se podría construir el reservorio de Paltiture, que esté en la parte alta, aguas arriba, en el Valle del Tambo, entre Puno y Moquegua, que permitiría regular las aguas, generar mucho más agua para épocas de estiaje, mejorar la calidad de agua para las poblaciones, para la agricultura, para la ganadería, y por supuesto un poquito de esa agua, utilizarla para el desarrollo del proyecto Tía María, que generaría de inmediato 3 o 4 mil puestos de trabajo formales, bien pagados, y que por supuesto generaría que de acá a unos años eso entre en producción. No hay derecho que eso esté paralizado. No hay derecho que por la cuarentena medieval se paralizara la construcción de Quellaveco. Hay que reiniciar la construcción de Quellaveco. En la época de la construcción hay mucho más empleo que se genera en minería que en la época de producción. Y por lo tanto, en estos momentos de crisis, lo que necesitamos es generar mucho más construcción. Pero en el sur del Perú no son solamente esos proyectos. Está San Gabriel en la parte alta del departamento de Moquegua. Está Zafranal en Arequipa, en el norte de Arequipa. Está Pampa del Pongo, ya en Ica. Está, por supuesto, Mina Justa. Proyectos que tienen que avanzarse mucho más rápido. Y en el norte del Perú, Michiquillay, que se conoce hace 40 o 50 años, que podría ponerse en valor. Escuchaba yo al presidente de Sauda en Perú y decía que ellos están dispuestos a ir avanzando con el proyecto Michiquillay. Hay que facilitar los permisos, cuidando el medio ambiente, respetando a las comunidades, pero no puede ser que esos proyectos se paralicen. Esa puede ser la palanca de desarrollo que necesitamos para salir de esta depresión económica.
Está Galeno, que está en manos de 2 empresas chinas. Está Conga, que por supuesto por cuestiones ideológicas se paralizó y que debería reactivarse. Tiene el mineral en profundidad de Yanacocha, La Zanja, Tantahuatay. Está, por supuesto, La Granja, que está en manos de Río Tinto, que es una empresa global de minería y que, por supuesto, generaría mucha actividad económica. Y está Cañariaco, que se conoce desde hace más de 40 años en la sierra de Lambayeque que ha sufrido tanto con esta pandemia. La solución a la depresión que estamos viviendo y que vamos a vivir y que va a generar pobreza y que va a generar mucho desempleo es con más inversión. Y no creamos que vamos a solucionar el problema con leyes absurdas y populistas como la que pretendió dar el Congreso de la República prohibiendo el despido de personal. En Estados Unidos se han perdido 40 millones de puestos de trabajo. Ustedes me dirán, el Congreso de Estados Unidos es tan tonto que no pasa una ley para evitar que se despida gente. No, es que lo que pasa es que el empleo se genera por la actividad económica, por la inversión. Y si no hay actividad económica y si no hay inversión, pues se pierden los puestos de trabajo. No tenemos tiempo para perder. Y es por eso que en el caso de minería, creo yo que las empresas tenemos que asumir nuestro rol, tenemos que explorar y establecer potencial, invertir de forma eficiente tanto en lo económico como en lo social y lo ambiental. Las comunidades en las zonas altoandinas tienen que conocer de los beneficios que le trae la inversión, propiciar un clima de armonía y entendimiento, desarrollar capacidades que faciliten el trabajo en conjunto y, por supuesto, el Estado no se puede poner de perfil, tiene que definir reglas claras y acelerar procesos, generar entornos favorables a la inversión, promover que las comunidades tengan los servicios básicos. No hay derecho que no se reinvierta en las zonas de donde sale la riqueza y asegurar contribución de los beneficios a la mayor cantidad de la población de esas zonas. Además, las autoridades, las empresas y las comunidades debemos mantener un diálogo constructivo y, por supuesto, todos tenemos la obligación de respetar la ley y el Estado de Derecho. Yo quiero decirles que en los últimos 30 años se han hecho muchas cosas bien en el Perú y el segundo gobierno del presidente García fue uno de los mejores gobiernos desde el punto de vista económico. Que investiguen lo que tengan que investigar. Eso tendrá que verlo la justicia si es que encuentran algo. Yo la verdad creo que se cometió una gran injusticia. Sin embargo, en los últimos 30 años se ha logrado tener tratados de libre comercio con 2/3 partes del Producto Bruto Global. El Perú amplió su mercado de 32 millones de peruanos a 3.000 millones de habitantes en el mundo. Tenemos tratado de libre comercio con la China, con Japón, con Estados Unidos, con Canadá, con Australia, con los países de América Latina. Y eso, por supuesto, viene con un capítulo de defensa de la inversión. En el Perú no puede suceder lo que sucede en Argentina o en Venezuela. En el Perú se respeta la propiedad tanto nacional como extranjera. Y eso es muy importante. A lo largo de estos años hemos logrado tener grado de inversión. Pocos países en América Latina lo tienen. Y eso es producto de un manejo macroeconómico serio, honrado, honorable, que por supuesto hay que mantener y que permite acceder a capital más barato. Somos parte de la Alianza del Pacífico. No les tengo que decir quién tuvo la iniciativa de formar la Alianza del Pacífico. Por supuesto, hay que decirlo. El doctor Alan García fue el que tuvo la iniciativa. Y por supuesto son los países que tienen orientación a economía de mercado. México, Colombia, Perú y Chile. Y como un cuarto punto que es muy positivo, tenemos instituciones como el Banco Central de Reserva del Perú, que tienen además de presidente al mejor banquero central del mundo y que fue elegido también en ese quinquenio, en ese lustro del 2006 al 2011. Y por supuesto, tiene que llevar a reflexión
que hay que respetar a ese tipo de gente. Ellos son los que están sacando la cara para generar que no se pueda dar el rompimiento de la cadena de pago. El Perú está viviendo momentos dramáticos, mis queridos amigos. No estoy exagerando, es una realidad. Tenemos que ponernos las pilas. Yo no veo sentido a que hoy día el Ejecutivo y el Legislativo se peleen por tonteras y que, por supuesto, la gente más pobre siga sufriendo.